Bienvenidos, bienvenidas al canal El queso y los gusanos, vuestro canal dedicado a las ciencias sociales. La idea que nos cuentan en el colegio sobre el Neolítico es que la aparición de la agricultura y la ganadería puso fin a la época cazadora y recolectora, donde los humanos vivían en una existencia precaria y siempre al borde de la hambruna. ¿Pero qué hay de real en esta visión sobre el invento de la agricultura y la ganadería? ¿Mejoró realmente la revolución neolítica las condiciones de vida de los humanos? ¿Cuáles son las principales características y consecuencias de este cambio que revolucionó la vida de los humanos? ¿En qué consistió y qué consecuencias trajo la denominada revolución neolítica? Pues bueno, que empiece la pieza audiovisual. El término neolítico fue acuñado en 1865 por Lubbock para denominar una fase cultural caracterizada por la aparición del pulimento de la piedra frente a la simple talla propia del Paleolítico. Fue por lo tanto un elemento material el que permitió diferenciar por primera vez esta nueva etapa histórica. Actualmente, sin embargo, se considera que este y otros cambios técnicos no son en realidad más que una consecuencia de un cambio mucho más profundo. Como es el cambio de una economía cazadora y recolectora a otra productora de alimentos, lo que Gordon Childe denominó revolución neolítica, y cuyas bases son la aparición de la agricultura y la ganadería. Pero, ¿qué cambió y cuáles fueron las causas para que la especie humana abandonara la caza y la recolección, que es un modo de vida que había practicado durante cientos de miles de años? Este proceso tuvo lugar hace más de 9.000 años, como respuesta a la crisis climática que se produce en el comienzo del Holoceno, tras la última glaciación. El calentamiento provocó la migración de los animales y cada vez se cazaba menos en las zonas habituales. Además, la aridez redujo también la disponibilidad de productos silvestres. Ante la escasez fue necesario buscar alguna alternativa para obtener alimentos. Entonces, como consecuencia de la observación de la naturaleza, se descubrió la agricultura, es decir, se aprendió a cultivar cereales, trigo, cebada, arroz, maíz y legumbres, lentejas, guisantes, garbanzos, y por otro lado se domesticaron los animales. Los primeros fueron los perros, hace 20.000 años. Luego se encerró a ovejas, cabras y aves, hace 8.000 años aproximadamente, y posteriormente a vacas, bueyes y cerdos. El Neolítico fue una etapa de la historia de la humanidad que comprende aproximadamente desde el año 10.000 a.C. hasta el 3000 o el 2000, por lo que a pesar de que se le ha denominado revolución neolítica, fue un proceso que duró miles de años. Sin embargo, estas fechas varían según las regiones, ya que este no fue un proceso sincrónico. Su inicio corresponde a las primeras poblaciones que se asentaron en el sudeste de Asia, la región del Indo y el este de la actual China. El paso del Paleolítico al Neolítico no fue lineal, se produjo en distintos momentos alrededor del mundo, e incluso en algunas regiones, tal como Australia, el pasaje nunca se realizó. ¿Y cuáles son las principales características del Neolítico? Las principales características del Neolítico fueron las siguientes: aumento generalizado de la población, causado probablemente por un cambio climático. El paso de una economía de caza y recolección a una economía productiva. Los seres humanos del Neolítico comenzaron a producir sus alimentos. La domesticación de las plantas fue el paso previo a la práctica de la agricultura. Este fue un largo proceso durante el cual las personas adquirieron los conocimientos necesarios para seleccionar especies, conocer sus ciclos de desarrollo, sembrar, cuidar y cosechar las más adecuadas para el consumo. La domesticación de animales permitió el pastoreo y la ganadería. Debido a la práctica de actividades agrícolas y pastoriles o ganaderas, hubo una sedentarización de las poblaciones. La sedentarización favoreció el desarrollo de nuevas tecnologías, como la producción de cerámica y de textiles. La producción de alimentos permitió guardar los excedentes para consumirlos en épocas de escasez.
Las primeras aldeas neolíticas tenían sociedades igualitarias, estaban habitadas por clanes en las que todos sus miembros eran iguales, y la propiedad de la tierra era comunal. A medida que las poblaciones crecieron, se complejizaron y comenzaron a aparecer las categorías sociales, tales como jefes, sacerdotes y trabajadores, apareciendo la jerarquía social. Durante el Neolítico también aparecieron las religiones, sobre todo basadas con el culto a la fertilidad de la tierra. Se inició también la práctica de enterrar a los muertos en cementerios, mediante diversos rituales. Después de ver estos puntos citados anteriormente, podemos pensar que el Neolítico realmente fue una mejora en las condiciones de vida de las poblaciones que vivieron esta época histórica, o estos cambios sociales, que fueron cambios que duraron miles de años. Pero actualmente han surgido estudios que nos dicen algo diferente y que rompen con esta visión hegemónica en la historiografía de que el Neolítico fue un avance para las sociedades humanas y que realmente mejoró la vida de aquellos humanos que vivieron hace miles de años. El arqueólogo francés Jean-Paul Demol, profesor emérito de la Universidad de París de la Sorbona, en su reciente ensayo Los 10 milenios olvidados que hicieron historia, cuando inventamos la agricultura, la guerra y los jefes, dice así: el crecimiento demográfico constante, que se encuentra todavía fuera de control, provocó concentraciones humanas, tensiones sociales, guerras, crecientes desigualdades. La revolución digital que estamos viviendo actualmente no es más que una consecuencia a largo plazo de aquella, refiriéndose al Neolítico. Pero curiosamente es la que menos se enseña en la escuela. Arrancamos con las grandes civilizaciones, como si fuesen obvias, pero es muy importante preguntarse por qué hemos llegado hasta aquí, por qué tenemos gobernantes, ejércitos, burocracia. Creo que en nuestro inconsciente no queremos hacernos estas preguntas. El antropólogo de la Universidad estadounidense Yale, James Scott, profesor de estudios agrícolas, se pronuncia en este sentido. Podemos decir sin problemas que vivíamos mejor como cazadores-recolectores. Hemos estudiado cuerpos de zonas donde se estaba introduciendo el Neolítico y encontramos signos de estrés nutricional en agricultores que no hallamos en cazadores-recolectores. Es incluso peor en las mujeres, donde hemos identificado una clara falta de hierro. La dieta anterior era sin duda más nutritiva. También encontramos muchas enfermedades que no existían hasta que los humanos vivieron más concentrados y con los animales. Además, siempre que se han producido asentamientos de poblaciones, han estallado guerras. Scott se dio cuenta de que todas las ideas que tenía sobre el Neolítico estaban equivocadas mientras preparaba un curso sobre la domesticación de las plantas y los animales. Y dice así: pasé 3 años estudiando todo lo que se había publicado, tratando de entender lo que había ocurrido realmente. La versión que contamos en los colegios del Neolítico, de que aprendimos a domesticar las plantas y entonces creamos las ciudades y se acabó el hambre, es falsa. Los habitantes de las sociedades agrícolas sufrían más estrés nutricional que los cazadores. En su ensayo, Scott sostiene que hubo en sociedades agrícolas donde diferentes catástrofes como las epidemias, la deforestación o la salinización del suelo hicieron que el Neolítico fuese un proceso de ida y vuelta, y que estas sociedades agrícolas diesen marcha atrás para volver a ser cazadoras-recolectoras. Durante 5.000 años pasaban de un estado a otro, dependiendo de las condiciones climáticas. Hubo mucha fluidez entre estas dos formas de vida. La revolución neolítica con los años permitió la aparición de las primeras grandes civilizaciones, donde se da un aumento de la jerarquización social, una intensificación y aumento de la guerra, el surgimiento del patriarcado y el aumento de la población. Los estudios en esta época son complicados y faltan fuentes arqueológicas, y las conclusiones de los estudios son interpretables y a veces están sesgados por la ideología, tanto de aquellos que presentan el Neolítico como la solución a todos los males y el fin de la oscuridad,
o aquellos otros que ven en el Neolítico el comienzo de todos los males sociales. Bueno, y después de ver este vídeo, ya es el segundo vídeo del canal dedicado a las sociedades antiguas, a las sociedades prehistóricas, donde el primer vídeo hemos tratado el tema de los cazadores-recolectores, del modo de vida cazador-recolector, y hoy hemos traído aquí al canal la llamada revolución neolítica, que es cuando el ser humano pasó de ser cazador y recolector a ser agricultor y ganadero. Bueno, y el siguiente vídeo que traeremos al canal tratará sobre las primeras civilizaciones y las primeras estructuras de Estado, tanto en Sumeria como en Egipto. Y con esta trilogía acabaremos la época dedicada a las sociedades prehistóricas. Los 3 primeros vídeos del canal han sido dedicados a las sociedades contemporáneas, que podéis verlos en el canal, que he creado una lista de reproducción que se llama La Sociedad Postmoderna Actual, y con estos 3 vídeos haremos lo mismo y crearemos una lista de reproducción dedicada a las sociedades prehistóricas. Y bueno, gracias por el apoyo que estoy recibiendo en el canal, por los comentarios, por los likes, por las suscripciones, y nos vemos en el siguiente capítulo.